Después de eso, mis hermanos, vamos a compartir la palabra. Voy a invitarles a que me acompañen a Romanos 13, del 12 al 14. Vamos a seguir compartiendo los temas con respecto a la serie que estamos llevando a cabo. Ya este es el tema número 11, restauración de la iglesia. Romanos 13, del 12 al 14. Oh, sí, la tableta. Sí. Romanos 13, del 12 al 14. Vamos a leer juntos. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Voy a hacer una breve oración, mis hermanos, puede usted orar conmigo también. Señor mi Dios, bendito Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado de poder reunirnos en este lugar, de poder escuchar de tu palabra, Señor. Estamos conscientes que si tú no pusiste este deseo, este anhelo en nosotros, no estuviéramos aquí, Señor. Sabemos que vivimos en una naturaleza de pecado, de lo que más desea es estar en pecado, vivir en pecado y deleitarse en pecado, Señor. Pero tú, a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos has puesto este deseo, este anhelo de venir a reunirnos como hermanos y a deleitarnos en tu presencia y escuchar de tu palabra, Señor. Dame de tu gracia, Señor, para poder compartir esta palabra que tú me has dado. Y perdónanos, Señor, perdóname a mí también, Señor, si hay alguna falta que he cometido durante esta semana, Señor. Queremos estar limpios ante tu presencia para poder escuchar y también para poder manifestar de lo que son tus palabras. Tus palabras son santas, limpias, sin mancha, son palabras vivas también, que transforman el alma, Señor. Y esa es la palabra que nos ha transformado hasta el día de hoy. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, amén y amén. El título de esta enseñanza le puse como Andemos como hijos de luz. En esta restauración, mis hermanos, que hemos tomado esta serie como restauración de la iglesia, y pienso que Dios nos ha hablado de muchas y diferentes maneras a nuestras vidas o en nuestras vidas. Voy a leer este versículo en otra versión, en Dios habla hoy, dice, escuchemos, dice que la noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistamos de luz como un soldado se reviste de su armadura. Actuemos con decencia, como en pleno día, no andemos en banquetes y borracheras, ni en moralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístense ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. En esta restauración, mis hermanos, pues yo creo que todos a nosotros que hemos escuchado la serie temas por temas, y Dios nos ha mostrado diferentes maneras que debemos de despojarnos de nuestra naturaleza pecaminosa, que pues convivimos con Él todos los días, nuestra naturaleza de pecado que desea solamente hacer el mal, las envidias, las contiendas, las divisiones, las murmuraciones, bueno, y muchas cosas más que está en nuestra naturaleza de pecado.
Y entonces en todo lo que hemos pasado, mis hermanos, en todo lo que hemos vivido, pues en nuestra vida, hay cosas que nos han marcado, nos han quedado marcado también antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo, antes de que Dios ha puesto su Santo Espíritu en nosotros y hemos nacido de nuevo. Todos hemos sido marcados por cosas que han pasado en nuestras vidas. Y a veces también, aún todavía, cargamos con esas cosas que quizás nos dejaron marcados en nuestra vida, alguna cicatriz muy grande que nos ha dejado. Y por eso es necesario la restauración de nuestra vida, mis hermanos, una restauración espiritual, una renovación espiritual y dejar todas las cosas del pasado atrás y ahora vivir de acuerdo a lo que nos indica la palabra del Señor, después de una restauración. El tema pasado tomamos algunos puntos muy importantes para llevar a cabo o para que la restauración cumple su propósito dentro de nosotros. Y hay puntos muy importantes que tocamos en el tema anterior. Entonces, si no lo ha escuchado, pues allí está en el canal de YouTube para que usted lo pueda escuchar. Entonces, de esta manera, mis hermanos, en la restauración, en nuestra restauración, entonces ha llegado el momento de comenzar a obrar en una nueva etapa, en la etapa ya restaurada. Algunos de nosotros quizás ya lo hemos comenzado, o algunos de nosotros estamos en ese proceso, ¿verdad?, de dejar todo de lo que nos lleva a pecar, o tal vez hay algunos pecados que aún están dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestro deseo, pero tenemos que despojarnos de todo eso para poder ir ahora a obrar de acuerdo a un lugar o de acuerdo a una persona, a un cristiano ya restaurado. Muchas veces he tomado el tema de un edificio, de una restauración de un edificio. Ahora vamos a pensar de que ese edificio ya está completamente restaurado, completamente ya limpio. Vamos ahora a poner las cosas que van a amueblar la sala, el comedor, la cocina, pero con cosas nuevas, con cosas útiles que nos van a servir dentro de nuestro hogar. Y ahora en nuestro corazón de esa misma manera, hermanos, creo que nos hemos despojado, hemos enterado, Dios nos ha hablado de qué debemos de despojarnos del pecado. Ahora vamos a caminar ahora con un corazón limpio, con un corazón ya renovado, restaurado. Y de esa manera, hermanos, pues vamos a poder caminar, vamos a poder hacer la voluntad de Dios de una manera correcta. Entonces, estoy seguro, hermanos, que Dios nos ha indicado muchas cosas de que tenemos que arreglar en nuestra vida, en nuestro matrimonio tal vez, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación como hermanos, que es muy importante, mis hermanos, que no haya una división, una contienda, una envidia entre nosotros. No, sino que todo lo contrario, hermanos, tenemos que estar unidos como un cuerpo, ¿verdad? Como un cuerpo. Y el apóstol Pablo, pues, define la iglesia como nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entonces de ahí, pues, nunca hemos experimentado de que esta mano se está peleando con esta otra mano, porque muchos somos derechos, ¿verdad? Usamos más la mano derecha para hacer diferentes cosas o para escribir y todo, y la mano izquierda no está peleando ahí con el otro. O cualquier otro órgano, o nuestra nariz queriendo hablar en vez de nuestra boca, no, sino que tenemos entonces que estar como un cuerpo en Cristo Jesús, hermanos, cada quien en su función, cada quien en el don que Dios le ha dado a ustedes. Cada uno de nosotros ahora tenemos que obrar de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, de acuerdo a lo que Dios nos ha demandado también, porque Dios demanda, ¿no? Tienes que hacer esto. En Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, este versículo siempre lo hemos mencionado aquí, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz, dice, luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Cómo tenemos que andar ahora, hoy en día, mis hermanos? Como hijos de luz, porque ya somos hijos del Señor, somos hijos de Cristo
Señor, cuando lo hemos recibido, cuando nos arrepentimos, un arrepentimiento genuino de todos nuestros pecados, mis hermanos, de esa manera ahora vamos a andar en luz, porque somos hijos de luz. Ya no tenemos que andar en tinieblas. El versículo que leímos al principio en Romanos 13 dice: la noche está avanzada. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús viene pronto, mis hermanos? Entonces, aquí la noche está avanzada, quiere decir que en el mundo en que nosotros vivimos, el apóstol Pablo se está refiriendo como noche. En el mundo que vivimos es un mundo de tinieblas, de oscuridad. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Entonces esto, mis hermanos, el mundo entero, el sistema del mundo o todo lo que conlleva el mundo, mis hermanos, si nosotros meditamos, ¿verdad? Meditamos cómo está el mundo en este momento, qué es lo que cree, qué es lo que desea el mundo, qué es lo que quiere hacer, mis hermanos, leyes que quieren hacer para destrucción de la creación del Señor, de Dios. Hay muchas leyes en contra de la voluntad de Dios. Por eso el mundo está lleno de tinieblas. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que ser luz. El apóstol Pedro en su carta dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Como decir, ya basta de lo que, por ejemplo, nosotros, ya basta con el pecado. Ahora tenemos que hacer las cosas bien, correctas. Dice, ahora no somos tinieblas, ahora somos luz. Entonces, por eso, mis hermanos, tenemos que practicar lo que la luz nos indica qué hacer. Antes éramos, por naturaleza, hermanos, del pecado, aunque todavía tenemos con esta naturaleza de pecado. Éramos hijos de ira, es decir, éramos o pertenecíamos para el castigo, para la ira del Señor. Ese castigo eterno, mis hermanos, que es especialmente para Satanás y sus ángeles, pues los que no hemos recibido a nuestro Señor Jesús, su sangre redentora, su sangre que nos redimió, mis hermanos, que Él murió por nosotros, ese cordero, ese sacrificio, mis hermanos, si nosotros no lo hemos recibido, somos hijos de ira. Nuestro Señor Jesús lo dijo también ahí que a los fariseos, ¿no? Que ellos eran hijos de ira, hijos de desobediencia, ¿se acuerdan? Ustedes son hijos de desobediencia. Por eso, mis hermanos, ahora tenemos que andar como hijos de luz, personas con entendimiento, personas obedientes a la palabra del Señor. Mateo 5:16, en palabra de Dios para todos, dice: asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Eso dice esta palabra, esta versión, palabra de Dios para todos. Mateo 5:16 dice: asimismo, ustedes deben ser luz. Fíjese, ustedes deben, es un deber, mis hermanos. Es un deber ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Donde hay cristianos, mis hermanos, hay luz. Así es que si usted está en un lugar donde no se practica el bien, usted debe ser luz ahí. La persona que obedece el Evangelio debe ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, cada uno de nosotros somos luz. O somos esa luz que dijo nuestro Señor Jesús: no se enciende una lámpara para ponerlo debajo de un almud o debajo de una cama. O así estamos nosotros, escondiditos. No, como hijos de Dios, mis hermanos, tenemos que resplandecer en medio de la luz. No sé si ustedes se acuerdan cómo se llaman esos
animalitos que dan luz, principalmente en esta época, ¿no? Ajá. Entonces, imagínense esos animalitos, cómo dan luz, ¿verdad? Se ve la luz, que en medio de una noche, hermanos, en medio de una montaña se ve esa luz, y así debemos de nosotros ser como luz, como hijos de Dios, en medio de las tinieblas, que esa luz se vea, hermanos, esa luz se vea. Entonces así debemos de nosotros de ser, como esos animalitos tan hermosos que Dios lo hizo. Imagínense cómo es que Dios hizo esos animales con su luz propia, mis hermanos. Entonces así somos nosotros ahora, hoy en día, que ya tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, el perdón del Hijo de Dios. Entonces ahora nosotros debemos ser esa luz en medio de las tinieblas, en medio de este mundo, mis hermanos, con prácticas. Ayer fuimos a comer con mi suegra, pasamos a un restaurante, ¿no? Pero luego nos salimos de ahí porque pues no nos sentimos cómodos, porque ya era ya más una cantina que un restaurante. Entonces, mis hermanos, y así está el mundo, lamentablemente, así está el mundo. Y aquí el versículo que leímos, hermanos, dice: desechemos pues las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas. ¿Qué se hace en las tinieblas, mis hermanos? ¿Qué es lo que se hace en la noche? Toda la sociedad de los que viven de noche, más que de día. ¿Qué es lo que ellos hacen en medio de las tinieblas, hermanos? O a veces quizás alguno de nosotros que estábamos aquí presentes, cuando aún no éramos cristianos, tal vez también apagamos la luz para hacer algunas cosas, algunas maldades, ¿no? O a escondidas. Eso también significa de no estar en luz para que nadie me esté viendo, para hacer las cosas malas que estoy haciendo. Por ejemplo, cuánto hemos visto ahora, y mis hermanos, hay muchos videos que muestran cómo personas roban, ¿verdad? Empiezan a ver de todos lados, o alguien que está engañando a su esposa con otra mujer, siempre está viendo que nadie lo esté viendo, lo esté vigilando. Eso es también hacer las cosas en las tinieblas, todo el pecado, mis hermanos. Entonces aquí desechemos pues las obras de las tinieblas, dice. Esto significa que deberíamos desechar todos lo sucio, hermanos, toda la vestimenta sucia que nosotros teníamos del pecado, de la mundanalidad, es decir, todo lo asociado con la injusticia y la maldad. Ahora tenemos que vestirnos de un carácter cristiano, que Dios moldee nuestro carácter. Y hay unos versículos, mis hermanos, que voy a leer. Usted me quiere acompañar, por ejemplo, en Ezequiel. A ver qué dice Ezequiel. En el Antiguo Testamento. Vamos a leer también Colosenses 3:8 y 1 Pedro 2, versículo 1, en 1 Pedro. Pero vamos a leer primero Ezequiel 18:31. Aquí Ezequiel dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Aquí dice: echad de vosotros. Fíjese que muchas veces, mis hermanos, y claro, y eso está bien, que nosotros le pidamos a Dios ayuda, que nos ayude en nuestros pecados, ¿verdad? Y eso es bueno, pero también Dios espera de nosotros. Aquí la Biblia dice, tanto como Romanos y como Ezequiel, dice que nosotros debemos de echar de vosotros, de nosotros. Tenemos que echar de nosotros todas nuestras prácticas de pecado. Nosotros tenemos que hacerlas. En Colosenses 3:8 dice, ahí también, Colosenses 3:8,
Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Es lo que dice, pero también dice, pero ahora dejad también. O sea, nosotros tenemos que proponernos, hermanos, a dejar todo lo que es del pecado. En 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y aquí, hermanos, entonces nos está indicando el apóstol Pedro, y también en nuestro proceso de restauración, mis hermanos, para nosotros poder crecer como cristianos espiritualmente, tenemos que desechar todo esto, las obras de la carne, hermanos, todo, y discernir cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu, que más adelante lo vamos a ver. Entonces vamos a desechar absolutamente todo y desear, dice, la leche no adulterada. Aquí la leche se refiere a la palabra del Señor, la palabra que está escrita en este libro. Por eso es muy importante leer la Biblia, mis hermanos. Leerla, porque de esa manera nos vamos a alimentar espiritualmente. Recordemos que cuando fue tentado Jesús dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca del Padre. Entonces, ¿cuál es la palabra que sale de la boca del Padre, mis hermanos? Aquí está escrita, la Biblia. No tenemos que buscar otro método, mis hermanos, otro libro, otro. Ayer me encontré a un señor en la biblioteca. Pues al final de estudiar, ¿verdad? Y ahí estaba y me hizo la pregunta, ¿estabas estudiando la Biblia, verdad? Me dice, y le dije, sí. ¿Y usted? Le digo, y él tenía un libro también ahí en la biblioteca, y me dice, pues yo también estoy tratando de entender, me dice, y todo eso. Bueno, le dije, pues, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta que usted desea hacerme? Le digo, de acuerdo a lo que ha leído. Y entonces me sale con que, ¿qué opinas tú? Me dice que dice que hoy en día los cristianos y otras diferentes religiones, los judíos también y otras religiones, se han reunido, dice, gente importante, y dice que ya encontraron otro libro que es más importante. Y le digo, pues, o sea, ¿qué quiere que yo le diga? Le digo, no, me dice, estoy viendo cómo conseguirla. Dice que está disponible en la internet. ¿Será que tú puedes conseguírmela? Le digo, pues mira, este libro es lo más importante. No hay otro libro, mis hermanos. No hay otro libro, mis hermanos. Y le leí aquí al final de Apocalipsis, donde dice que no podemos agregar nada, absolutamente nada, ni quitarle absolutamente nada. Pues hay de aquel que le quita o le agrega, hermanos. Entonces él me estaba diciendo, me estaba compartiendo eso. Yo le dije, mire, ¿usted cree en Jesús? Me dice, sí, ok. Yo le apuesto que si usted encuentra ese libro, ahí no mencionan de Jesús. O cualquier otro libro que sea. Entonces, mis hermanos, aquí el apóstol Pedro, para no desviarme del tema, él dice, desead la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación. ¿Para qué otra cosa deseamos crecer, mis hermanos? Para salvación. Es el único propósito, mis hermanos, por la cual Jesús vino a morir en este mundo por nosotros, para salvarnos, no por otra cosa, no por hacernos famosos o para hacernos ricos o para tener fama o para que nos sigan una multitud de personas, no, sino que es para salvación de su alma. Es el único propósito, mis hermanos. Por eso estamos nosotros aquí también, predicando y enseñando la palabra. Es para salvar su alma, no es para otra cosa. Como le dije al Señor, yo le dije, busque una iglesia,
Yo no le invité aquí, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, si usted desea, pues ahí estamos a la orden, pero usted busque una iglesia donde le pueden enseñar la palabra del Señor. O pídele a Dios, ¿verdad? En medio de una oración pídele la guía del Señor, que le enseñe, que le muestre. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que Dios nos va a negar algo que nosotros deseamos de conocerlo? Si usted lo pide en su oración, si su más anhelo, deseo es de conocer al Señor, ¿usted cree que Él se va a negar a eso, mis hermanos? No, por eso vino a morir por nosotros. Entonces, mis hermanos, tenemos que despojarnos de todo pecado. En Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, mis hermanos, sí o sí tenemos que dejar por un lado el pecado, o con las cosas que nosotros luchamos. Usted tiene lucha, yo tengo lucha, todos nosotros luchamos con el pecado todos los días, ¿sí o no? Todos los días, mis hermanos. No por el hecho de estar aquí ya la hicimos, o ya, bueno, nuestra salvación sí ya, pero nuestra santificación, mis hermanos, es lo que necesitamos trabajar día a día, santificarnos, limpiarnos cada día. Es como un trapo sucio. Yo me acuerdo, mi abuela y aún mi mamá, creo que aún todavía lava la ropa así en un lavadero, se dice allá en Guatemala. Principalmente allá en Guatemala, mis hermanos, porque allá hay mucha tierra, todavía se trabaja en campo, todo, se usa el azadón y muchas cosas más, ¿no? Para labrar la tierra. Entonces, la ropa tiende a ensuciarse más. Entonces ahí están dándole duro, ¿verdad?, a la ropa para que quede totalmente limpia. O también a veces mi esposa me dice, no, es que la ropa de la bebé tengo que aún todavía restregarla bien antes de ponerla a la lavadora, ¿verdad?, para que se quite toda esa mancha penetrada. Entonces así nosotros, mis hermanos, tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual, ¿ok? Trabajar. Obviamente con la gracia del Señor, Dios nos va a ayudar. Dios nos ayuda bastante, mis hermanos, en nuestra santificación a Él. Le doy gracias a la vida de la niña que está aquí y qué bueno, o sea, qué bueno que ella ha elegido a seguir al Señor, porque de esa manera tiene menos mancha que nosotros, menos suciedad que nosotros, mis hermanos, que llegamos al Señor ya adultos, ¿sí o no? Cuando nosotros llegamos al Señor ya adultos, ya tenemos una vida pasada, tal vez muchas cosas han pasado en nuestras malas decisiones también, y obviamente el mundo lleno de maldad, cosas, gentes, personas que nos hicieron mal. Y entonces los jóvenes y mis hermanos, ellos si se entregan totalmente al Señor, a servirle al Señor, mis hermanos, ellos tienen menos suciedad dentro de su corazón. Y les va a costar menos que nosotros. Es como una pareja, ¿verdad? Una pareja de jóvenes cristianos. Una pareja son novios, ¿verdad? Y se conocen en medio de la iglesia, se conocen, reciben pláticas, cómo llevar un noviazgo, después cómo llegar al matrimonio, después cómo llevar su matrimonio. ¿A poco no se les va a hacer más fácil que alguien que llega ya con hijos, ya casados, y aún todavía tenemos muchas cosas, creencias, ¿verdad? Y bueno, nos va a costar muchísimo llevar un matrimonio al pie de la letra del Señor. Nos va a costar mucho despojarnos de muchas cosas. Y así son los jóvenes, mis hermanos. Entonces, por eso, mis hermanos, el Señor nos indica una vez más que debemos de despojarnos, debemos de deshacernos esas prácticas del pecado. Cualquier cosa que nosotros sintamos, mis hermanos, tenemos que abandonarlo y ahora sí que irnos a la palabra del Señor, pedir en oración que Él nos ayude.
Entonces, para poder avanzar, mis hermanos, para poder realizar esta restauración y ahora funcionar como una iglesia ya restaurada, porque ya aprendimos qué es restauración y aprendimos por qué debemos de restaurarnos dentro de los temas. Ahora ya, por ejemplo, yo sé que Dios nos ha indicado en qué debemos de trabajar en nuestra vida. Ahora ya tenemos, ya sabemos qué debemos de despojarnos, qué debemos de sacar de nuestra vida. Ahora tenemos que llenarnos de cosas limpias. Ahora tenemos que funcionar, mis hermanos, como una iglesia restaurada. ¿Cuál es la función de una iglesia restaurada, mis hermanos? ¿Cómo vamos a funcionar ahora ya con un corazón dispuesto, con un corazón limpio? No sé si ustedes se acuerdan de lo que pasó con el pueblo de Israel cuando ellos venían a la tierra prometida. Recordemos que ellos estaban esclavizados en Egipto y a través de Moisés, a través de Moisés fue liberado ese pueblo de la esclavitud. Pues eso también es un mensaje para nosotros. Así éramos, ¿no? Estábamos esclavizados en el pecado. Ahora nuestro Señor Jesús nos ha resgatado, nos lleva ahora a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida, mis hermanos? Allá en el cielo. Ahora Él nos lleva ahí, ahora estamos en el desierto, ¿no? Estamos en el desierto, vamos a llegar a la tierra prometida. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que cuando el pueblo de Israel destruyó los muros de Jericó, o sea, la ciudad de Jericó, después, obviamente, el Señor dio unas instrucciones al pueblo de Israel para poder avanzar. ¿Sí se acuerdan? Dio unas instrucciones el Señor para poder avanzar, que ellos no tenían que quedarse con nada, tenían que destruir absolutamente todo. Y es lo que Dios nos pide el día de hoy, mis hermanos. Tenemos que destruir absolutamente todo para poder avanzar como una iglesia. Ya, una iglesia limpia, una iglesia dispuestos para hacer la obra del Señor y dispuestos para que Dios se manifieste en medio de nosotros. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos acordamos de esto, verdad? Recordemos, hermanos, que Josué ya estaba Josué a cargo del pueblo de Israel. Josué no consultó al Señor cómo iba a ir a conquistar al pueblo de Ai, ¿no? A la ciudad de Ai. Él no consultó al Señor, sino que consultó a los miembros del ejército, ¿verdad? O los hombres importantes que él tenía. Y recordemos que ellos dijeron, no, pues los mandó a espiar primero, ¿no? Le dijeron, no, pues con pocos ejércitos lo vas a hacer, no, son indefensos, vamos a ganarles a ellos. Ahí está el primer error, ¿no? De no consultar al Señor. Ese fue el primer error. Se confiaron ellos mismos. Por eso no debemos de confiarnos nosotros mismos, mis hermanos, en decir, no, pues es que yo estoy bien. No, pues así vamos a poder hacer las cosas. No. Entonces tenemos que consultar al Señor. Entonces los dirigentes dicen, solo manda unos cuantos para no fatigar al pueblo, o sea, para evitar la fatiga, ¿no? Así como decía ese señor del Chompiras, si se acuerdan. Para evitar la fatiga, pues no molestes a los demás del ejército, solo envía unos cuantos. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Vamos a Josué 7. Para leerles un poquito el contexto, mis hermanos, ellos, o mejor dicho, para adelantarles un poquito, ellos fueron derrotados. Dice que cuando fueron ellos derrotados, Josué y sus líderes, dice que rasgaron sus vestidos y consultó y fue a consultar a Dios. Pero ya el daño ya estaba hecho. Por eso, mis hermanos, es muy importante depender de Dios todos los días. Todos los días, aunque hay muchas cosas, tareas que hacer. Josué 7,
Vamos a leer a partir del 7 y vamos a resumir algunos versículos ahí. Dice, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. Dice, no fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarim, y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre toda la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, fíjese qué es lo que dice Dios. Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué dice, mis hermanos, después? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido. Hurtado es robar. Han mentido, aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más, dice, con vosotros, si no destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. El pecado del pueblo de Israel, mis hermanos, por un hombre no pudo avanzar. Y así vamos a estar nosotros, si nosotros no limpiamos nuestro corazón. No vamos a poder avanzar, mis hermanos, si nosotros no nos consagramos al Señor, si nosotros no nos apartamos al Señor, si nosotros no nos dedicamos especialmente a hacer la obra del Señor. Yo sé que es muy difícil, mis hermanos, porque es ir en contra de la corriente. Voy a leer el último versículo que hemos leído, versículo 13, en otra versión. Dice, ve y purifica al pueblo. Diles que se purifiquen para mañana, porque yo, el Señor Dios de Israel, digo, Israel, hay entre sus pertenencias cosas que les ordené destruir, en tanto no las quiten de entre ustedes, no podrán hacer frente a sus enemigos. Parece mentira, mis hermanos, pero las instrucciones del Señor, por eso son instrucciones, tenemos que llevarlas bien al pie de la letra. Tenemos que santificarnos, mis hermanos. Aquí dice, santifica al pueblo. Santifica al pueblo. Nosotros, mis hermanos, tenemos que santificarnos.
La palabra santificar significa o tiene significado ser santo. Este verbo aparece en fenicio, arameo, bíblico y etiópico también. Entonces, esta palabra significa también santuario. En el babilónico antiguo, Kedash, creo que significa o se pronuncia esta palabra, quiere decir brillar. Fíjese, brillar. ¿Cuál fue el versículo base, mis hermanos? Que tenemos que ser luz. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, nos santificamos, vamos a brillar y vamos a ser un santuario para el Señor. Recordemos que también dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, ¿sí o no? Entonces somos un santuario, vamos a santificarnos, vamos a brillar. La raíz principal de este verbo denota un acto de estado por el cual personas o cosas se apartan para el culto a Dios, se consagran o se hacen sagradas para el culto de Dios. Esta acción, o sea, de consagrar o consagración, esta acción o condición significa que el objeto, mis hermanos, el objeto o la persona consagrada debe totalmente ser para una función, nada más. Debido a este acto, en este estado, la cosa o la persona consagrada no debe emplearse o no debe usarse en trabajos ordinarios o de otro uso, y deben tratarse con especial cuidado porque son propiedad de Dios. Entonces usted es propiedad de Dios, mis hermanos. El tema pasado, el domingo pasado, hoy no pude escuchar el Casa de Oración México. El domingo pasado sí escuché al pastor Chuy que decía, él estaba hablando de la alabanza. No sé si cuántos de ustedes escucharon. Él estaba hablando de la alabanza. Y él dijo que el donde ellos se congregan, ese lugar donde están los músicos, ese lugar no iba a ser prestado para cantarle al mundo. O él dijo para traer al potrillo o para traer otro tipo de músicos aquí, no. Está consagrado, está apartado para el Señor. Y yo me he puesto, a raíz de eso me puse a pensar, mis hermanos, me puse a pensar y dije, no, es que entonces sí, creo que nos surge un lugar, hermanos, un lugar donde solamente sea para cantarle al Señor, para predicarle al Señor, que no se haga otra cosa ahí. Entonces es muy importante, mis hermanos, y Dios nos está llevando a esto, a buscar un lugar, especialmente para Él. Entonces, mis hermanos, tanto en el Antiguo Testamento, recordemos en el templo de Dios, habían cosas sagradas especialmente para el Señor. Los sacerdotes, los levitas, eran especialmente para el Señor, apartados para el Señor. Entonces nosotros, mis hermanos, de usted, de nosotros, todo de lo que es de nosotros, mis hermanos, tiene que estar apartado para el Señor. Incluso, como leímos anteriormente, que desechemos todo, hasta incluso las palabras de nuestra boca. Entonces, si nosotros le cantamos al Señor, mis hermanos, si nosotros pronunciamos la palabra del Señor que está aquí en este libro, nuestra boca debe ser apartado especialmente para el Señor. Nuestro corazón, en nuestro corazón debe haber nada más, solamente cosas para el Señor. Eso es todo lo que debemos de hacer, mis hermanos. Romanos dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuántos de nosotros esperamos al Señor? Nuestro Señor Jesús pronto viene, mis hermanos. No sabemos cuándo, pero es muy importante estar preparados. Como las vírgenes prudentes tenían sus lámparas encendidas.
llenas del Espíritu. Estaban prendidas, tenían ese gas estaba llena sus lámparas. Y así nosotros debemos de ser, mis hermanos. Tenemos que estar llenas del Espíritu de Dios. Para en ese momento, para que el momento que llegue, mis hermanos, de nosotros quizás Dios nos quiere llevar prontos, o que Él venga y nosotros estemos listos para ese día. Voy a leer el versículo una vez más donde iniciamos, donde dice: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas. Y voy a subrayar estas frases que dice aquí: vistámonos las armas de luz, andemos como de día honestamente. Y después en el versículo 14 dice, Romanos 13, 14, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no probáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo está nuestra vestimenta, mis hermanos? ¿Qué es nuestra vestimenta el día de hoy? ¿Cómo estoy vestido? ¿Estoy vestido del Señor Jesucristo? Vistámonos las armas de luz, andando de día honestamente. Debemos reconocer, mis hermanos, que si no nos vistamos o no nos vestimos de una o de otra manera, usted está vestido con inmundicia o con el pecado, o está desnudo. ¿Se acuerdan lo que Adán dijo cuando pecaron? O mencionó esa palabra, que estaban desnudos, ¿no? Y el Señor le dijo: ¿quién te enseñó que están desnudos? Es necesario, mis hermanos, que nosotros nos vistamos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esta vestidura de nuestro Dios, blanca, resplandeciente de luz. Esa es la vestidura de nuestro Dios. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, tenemos que reflejar esa luz, que seamos luz. El Evangelio es luz. La lección para los cristianos, mis hermanos, para todos, que dejemos completamente de andar en tinieblas y en pecado, y comencemos a andar solamente en la luz del Evangelio, en la palabra del Señor, en la luz del Evangelio. Recordemos que nuestro Señor Jesús, cuando fue tentado, Él siempre dijo: escrito está, escrito está. Siempre estaba recordándose de la palabra que estaba escrita. Escrito está. Y nosotros de esta manera, mis hermanos, tenemos que responder cuando vienen las tentaciones hacia nosotros. Escrito está. ¿Qué palabra nos va a indicar el Espíritu de Dios en ese momento? Es dependiendo de cómo nos alimentamos cada día. Efesios 6, 11 al 15. ¿Cómo tenemos que ser vestidos, mis hermanos? Vistámonos las armas de luz, andando de día honestamente. ¿Cuáles son las armas de luz, mis hermanos? Ahí la podemos encontrar en Efesios 6, 11 al 15. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Así tenemos que estar vestidos, mis hermanos, como soldados de Cristo, como soldados de Dios, listo para la guerra en cualquier momento. Si nosotros nos damos cuenta, meditamos en el ejército, mis hermanos, ellos siempre están bien vestidos. Aún en estos tiempos que pues no hay, en este país que no hay guerras, ¿ok? Pero ellos siempre están vestidos y tienen sus armas, sus cascos y todo listo para cualquier momento en que la alarma suene, ellos ya están listos para ir a la guerra. Y nosotros así debemos de ser, mis hermanos. Tenemos que estar listos con esta armadura de la palabra del Señor. Pero tenemos que ser luz, porque obviamente, mis hermanos, si somos luz, vamos a estar listos, ¿verdad? Si nos hace falta, pues hay que trabajar en eso, mis hermanos. En 1 Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos de día o del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí está otra parte de la armadura de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Dice: nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe, de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. En otra versión dice: nosotros pertenecemos al día, así que debemos tener control de nosotros mismos, protegiéndonos con la coraza de la fe y el amor. Fíjese, ¿con qué se va a proteger, hermanos? Con la coraza de la fe, o sea, tu fe. Y dice, y el amor, y usando la esperanza de salvación como casco protector. Al Señor de ayer le dije, mire mi hermano, le dije, mire Señor, usted, o la Biblia nos dice que tenemos que andar por fe. ¿Sí, verdad? Si su fe está bien cimentado, le digo yo, usted no se va a dejar llevar por cualquier otra cosa o cualquier una noticia que usted se ha enterado ahí. Entonces usted está automáticamente rechazando este libro y decir, no, es que este no sirve, hay otro más. Y ahí es parte de nuestra fe, mis hermanos. Nuestra fe tiene que estar siempre bien cimentado en la palabra del Señor, en nuestro Señor Jesucristo, y el amor también que nosotros tenemos a Él. Es como un ejemplo, voy a poner un ejemplo secular, ¿no? Usted y su esposa, yo pienso que usted y su esposa la ama con todo su corazón, ¿sí o no? Se acerca otra mujer a usted, no va a decir, no, mire, yo estoy casado, ¿sí o no? Es como cuenta el pastor Chuy en una cierta ocasión, ¿no? Que una hermanita se acercó a ella, no sé cómo fueron las palabras que él mencionó, pero el punto es de que la señora o la mujer le dijo que no, que yo y usted, pues vamos, o sea, podríamos conocernos y tener una relación. Y dice que inmediatamente él llamó a su esposa, Vicky, ven para acá, a ver, dile enfrente de mi esposa lo que me dijiste. Así, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe y amor en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros, no va a haber otro que nos puede engañar, o otro libro, o decirnos, ¿sabes qué? Es que hay otro libro, ¿no? Que puedes. Vamos a leer y ya vamos a finalizar, llegando al punto final. Colosenses 3, 10 al 17. Ahí está la palabra también vestido. Fíjense cómo dice mis hermanos. Colosenses 3, 10.
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo se va renovando, mis hermanos? Pero tenemos que estar vestidos. Y dice, y revestido del nuevo, o sea, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Quién nos ha creado, mis hermanos? Es el nuevo hombre en nosotros. ¿Quién lo crió? Nuestro Señor Jesucristo. Dice que eso se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Después dice en el 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo tenemos que vestirnos, mis hermanos? Aparte de ser vestidos de luz, tenemos que ser vestidos o como escogidos de Dios, consagrados para Dios. Tenemos que ser santos, amados, de misericordia, hermanos, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos, dice, unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Cómo tenemos que perdonar? Dice que como Cristo nos perdonó, así tenemos que perdonar. Y en el 14 dice, y dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestro corazón, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay algo muy importante aquí, mis hermanos. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestro corazón. ¿Cómo es que la paz de Dios va a gobernar en nuestro corazón, mis hermanos? Cuando nosotros nos vamos a vestir como escogidos de Dios, cuando nosotros vamos allá a ser apartados para Dios. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos esa misericordia en nosotros, esa benignidad, esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia, cuando nosotros vamos a poder soportar unos con otros. De esa manera va a gobernar la paz en nuestros corazones. Porque nada nos va a turbar, hermanos. Nada nos va a inquietar, absolutamente nada. Por ejemplo, usted llega a tener algo con un hermano, si usted no perdona, pues eso le va a tener ahí pues en su corazón algo inquieto, algo inseguro, algo como que algo pasa, algo le hace falta. Bueno, le hace falta la paz del Señor. Ya por último, mis hermanos, dice vestidos del Señor Jesucristo. Estar vestido de Cristo es vivir la vida que Él manda, mis hermanos. Eso es ser obediente en el Evangelio, que fue el tema anterior, obediencia. Tenemos que ser obedientes en lo que Dios nos indica. Esto significa que deberíamos adoptar todo su estilo de vida, mis hermanos, vivir como Él vivió y aceptarlo como nuestro guía y ejemplo a nuestro Señor Jesús. Y también vamos a demostrar las cualidades que Jesús reveló mientras estuvo en la tierra, mis hermanos. Amor, humildad, verdad, servicio. Y cada vez que nosotros estamos a punto de hacer algo, preguntémonos,
¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? ¿Cómo actuaría Jesús en nuestro lugar? Aunque a veces, mis hermanos, metemos las patas, ¿verdad? Y hacemos, pero gracias al Señor, que el Señor tiene misericordia de nosotros y nos perdona. Por eso es muy importante el pedir perdón a nuestro Dios. Ahí está, mis hermanos, tenemos que ser vestidos de nuestro Dios. Vamos a finalizar leyendo Efesios 4, 17 al 24. ¿Puede ponerse de pie? Efesios 4, 17 al 24. No sé si usted tiene Efesios 4, 17 al 24. No sé si usted tiene título ahí en su Biblia. Y el título dice: La nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de ¿quién, mis hermanos? De Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad y la verdad. Ahí está, mis hermanos, cómo debemos de vivir. Ya no debemos de vivir como los otros que no han creído en nuestro Dios. Debemos de vivir como Cristo nos ha enseñado con su vida. Cada día que Él nos ha enseñado, aquí en los evangelios está su vida, mis hermanos, cómo Él vivió, cómo fue humillado, cómo fue maltratado por nosotros. De esa manera tenemos que vivir nosotros, que ya somos hijos de luz, tenemos que ser revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra de cada día, Señor. Ayúdenos, Padre Todopoderoso, a hacer tu voluntad, ser obedientes. Ayúdenos, Señor, a despojarnos de todo pecado que haya en nosotros, mi Dios. Queremos ser, y yo creo que mis hermanos también, su anhelo de ellos y el mío, mi Dios, es hacer tu voluntad, mi Dios. Sé que es una lucha conmigo mismo. Mi enemigo número uno soy yo mismo, mi Dios. Es la naturaleza de pecado que está en mí, que siempre me lleva a hacer lo malo, Señor, que siempre me indica o me susurra o me dice también en mi corazón de lo que hay en el mundo que yo pueda tomar, Señor. Pero nosotros, mi Dios, hemos tomado esa decisión de consagrarnos para ti, ser útiles para ti, solamente para ti, Señor. Y que así sea, mi Dios, que todos nuestros miembros, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, hasta incluso lo que nosotros escuchamos, Señor, que ya no sea cosas del mundo, sino que sea cosas para ti, que sea tu palabra, que sea una alabanza para tu gloria, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú nos ayudes. Ayúdenos, Señor, a obrar de acuerdo a tu palabra, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra y ser luz, mi Dios. Y no escondernos, mi Dios, porque somos luz, somos hechura tuya, Señor. Ya somos hijos tuyos, Señor, y queremos hacer tu voluntad, cueste de lo que nos cueste, Señor.
hasta incluso ser perseguidos, Señor, solamente denos de tu gracia. Así como los primeros cristianos, Señor, fueron perseguidos, fueron maltratados, torturados, los apóstoles, Señor, en la manera que ellos sufrieron, murieron, dieron su vida por ti, Señor. Pero porque tú les habías dado también, o nos has dado tu vida, Señor, por nosotros, y has muerto por nosotros, por nuestros pecados, Señor, nos has perdonado. Ahora somos santos solamente por ti, Señor. Gracias, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que ellos puedan ir en paz en sus hogares, y que esta semana, lleno de actividades, Señor, que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Si todo lo que tú permites, Señor, si hay algo que nos puede llegar a pecar, no lo permitas, Señor. Tal vez algo que deseamos en nuestro corazón, si no es de tu voluntad, Señor, ayúdanos a entender, Señor, mi Dios, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, mi Dios. Bendice cada uno de mis hermanos, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.